instituciones, universidades, muchas gracias. Seguramente será un evento de gran trascendencia con su sola presencia. Esta es la casa de todos, es la casa de todos los mexicanos y así es como tenemos que trabajar de la mano de ustedes, de los expertos, del Poder Legislativo, de las diferentes instancias de gobierno para que una ley, para que una propuesta salga a la medida de lo que se necesita allá afuera, lo que necesita el ciudadano de carne y hueso. Quitar, trabajar la estigma que tiene la salud mental y las adicciones, porque más que nadie ustedes las conocen. Las conocen y la indiferencia está desde el raquítico presupuesto que tenemos, el raquítico presupuesto que le llega a los estados, que le llega a cada una de las direcciones. No hay recursos para la prevención, pero la problemática social y de salud en el consumo de drogas crece, como lo hemos visto en las estadísticas que nos ha brindado hace poco la doctora Medina Mora, donde el aumento del 125% del consumo en jóvenes de 15 a 65 años, personas de 15 a 65, aumenta el 125%, donde aumentó el consumo en mujeres el más de 200%, pues yo creo que si ya no lo atendemos es porque la indiferencia crece de una manera brutal y la problemática de las adicciones y de la salud mental tiene que ponerse allí en discusión y a la luz. Y señores, viene el presupuesto, viene el PEF 2018 y ante esa posibilidad tenemos que hacer presencia, tenemos que decir presente, organizados, en equipo, no como patas de araña cada quien por su lado. Esa es la fortaleza. No podemos seguir trabajando y seguir negando la problemática que tenemos en estos temas. Nuestro país se enfrenta a serios retos y demanda soluciones efectivas ante los problemas emergentes de nuestro mundo contemporáneo, particularmente los problemas de salud mental y adicciones que tienen alto impacto en los aspectos de seguridad y procuración de justicia. En esta Cámara, la Cámara de Diputados, hemos planteado la relevancia de contar con novedosos marcos regulatorios que permitan a las instituciones y a la sociedad mejorar respuestas. El fomento de la salud mental, la prevención de comportamientos antisociales, las alternativas no punibles, la no penalización o criminalización del consumo de sustancias psicoactivas y la participación de la sociedad en estas áreas se ubican como grandes retos y oportunidades a la vez. El consumo de sustancias psicoactivas es ya un problema de salud pública que representa un enorme desafío. Un enorme desafío no solo para las instituciones de salud, sino también para las de seguridad y procuración de justicia por el grave impacto social que representan. Y bueno, aquí estamos y una de las respuestas es el tema que hoy estamos abordando. El tema es de lo más relevante, entrémosle en equipo, por favor. Entrémosle en equipo y seguramente daremos respuesta a la problemática de allá afuera, el de justicia para los consumidores, el de justicia para miles de personas que están encarcelados. Esta alternativa que propone precisamente trabajar de una manera integral y donde todos tenemos cabida y donde todos somos importantes. Señores, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia, gracias por el enriquecimiento que habremos de tener para acuerpar la propuesta de ley que tenemos y que necesitamos que ustedes la enriquezcan, que ustedes la mejoren por la experiencia y el trabajo que cada uno de ustedes y nosotros hacemos desde los diferentes frentes. Gracias y bienvenidos sean todos. Le pedimos atentamente al maestro Alberto Beñé Guerra, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, sea tan amable
de dirigirnos su mensaje. Muy buenos días. Es un honor estar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Quiero agradecer muy especialmente a la diputada Leticia Amparano Gámez por esta convocatoria, por su compromiso a favor de este nuevo proceso, de este proceso transformador del sistema de justicia y de la atención de las personas con consumo o adicciones de sustancias psicoactivas. De verdad, es un empeño que le reconocemos en todo lo que vale. Muchas gracias. Saludo también con mucho afecto y respeto a mis compañeras y compañeros, servidores públicos del Gobierno de la República, a los representantes de poderes judiciales, Fiscalía, de los gobiernos de Chiapas, de Morelos y de Nuevo León, especialmente también a la señora Courtney Mazzone, de la Embajada de Estados Unidos, por su apoyo, por su participación, por el compromiso que han tenido con estos procesos de cambio en nuestro país. No hay momento más pertinente que este, lo ha dicho muy bien la diputada Amparano, para abordar los temas relativos a la justicia terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas. No solo es necesario en este espacio y en otros intercambiar puntos de vista sobre las buenas prácticas, las experiencias, los aciertos, los desaciertos y las carencias que enfrenta este cambio de modelo para abordar desde una perspectiva distinta casos especiales que como tales requieren una atención diferenciada. Es producto este esfuerzo, además de un trabajo interinstitucional y multidisciplinario. Desde hace tiempo, a través del Comité Federal de Justicia Alternativa para Delitos Relacionados con Drogas, trabajamos a partir de las experiencias en distintas entidades federativas en la elaboración del modelo de programa de justicia terapéutica, que a su vez, no solo en estas entidades encuentra sus fundamentos, sus bases, sino que se nutre de experiencias internacionales que han sido muy valiosas. Agradecemos también por ello a la Organización de Estados Americanos, que nos ha apoyado significativamente en este proceso, y desde luego a la Embajada de Estados Unidos y de otros países que han contribuido. Quiero decir que en este esfuerzo convergen dos cambios fundamentales en nuestra vida pública. Por una parte, un nuevo modelo en materia de legislación penal, un cambio que ha significado reformas legislativas, cambios institucionales, nuevos procesos, capacitación de personal de distintos ámbitos, la edificación de los espacios, las infraestructuras necesarias, pero nos falta muchísimo por hacer. Y una de las vertientes a partir de este modelo y a partir de la expedición, la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal es el de justicia terapéutica. De lo que se trata es de ofrecer una alternativa a quienes incurren hasta ahora en delitos del orden patrimonial en la comisión de un delito bajo la influencia de sustancias psicoactivas o con dependencia o un consumo excesivo respecto a ellas. Cabe decir además que aquí, para ir rompiendo los estigmas que bien señala la diputada, se refiere no solo a sustancias psicoactivas prohibidas, sino también a las que están reguladas, que son legales. Se trata de dar otra oportunidad, se trata de hacer prevención terciaria, prevención de reincidencia, evitar que quien sufre esta condición, quien tiene este padecimiento, sea atendido desde la perspectiva de la salud y no únicamente desde la perspectiva penal convencional. Que no sigamos criminalizando en forma sistemática a quienes sufren un problema de salud mental o de adicciones, porque además en muchos casos, hay que decirlo, los problemas de salud mental se relacionan por la poca atención que se les ha dado con dependencia de sustancias psicoactivas legales. En consecuencia, nos parece absolutamente relevante que tomemos este nuevo paradigma como la construcción de un cambio institucional, legal, pero también social y cultural. Necesitamos
hacer entender a la comunidad que hay una nueva forma de entender y es una forma mucho más humana, una forma más incluyente, una forma más integral de atender estos desafíos. Y decía que aquí, en este gran reto, concurre esta nueva visión, concurre la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia, específicamente la prevención de reincidencia, que atendida oportunamente esa población, podemos reducir significativamente los índices delictivos, pero también, y no me gustaría dejar pasar esto por alto, de un planteamiento que el presidente Enrique Peña Nieto formuló en la Asamblea Especial de Naciones Unidas en abril del año pasado, en la Cumbre sobre las Drogas. México había sido tradicionalmente un país de paso de drogas. Es vecino del mercado de consumo más grande de drogas del mundo. Pero esa dinámica ha ido generando el incremento de las adicciones en nuestro país. Lo que el presidente Peña Nieto planteó en Naciones Unidas fue que debemos poner el acento en la atención de la demanda desde la perspectiva de la salud y dejar de concentrar esta lucha basada en el prohibicionismo solamente en el combate policial desde la perspectiva del uso de la fuerza contra la oferta de drogas. Recuerdo, no sé si ustedes tengan referencia de esto, que a finales de los años 80, principios de los 90, yo tuve un año de experiencia académica en España, sentarse en cualquier parque en España, en el pasto, suponía un riesgo, había que con el pie tocar a ver si no había jeringuillas que habían sido usadas por la noche por quienes sufrían la adicción a heroína. Porque además, como ustedes saben, el síndrome de abstinencia de la heroína es terrible, quizá el peor. Ahí en España le llaman el mono, aludiendo a que la gente que sufre la adicción y no encuentra el suministro de heroína, literalmente se puede comportar como un mono, golpearse, brincar y estar dispuesta a robar o incluso matar para conseguir más droga. ¿Qué hizo España en esos años? España inició un programa de salud pública, dejó de criminalizar y perseguir a los adictos a la heroína y a través de este sucedáneo de la heroína, la metadona, atendió, registró, guardando la confidencialidad sobre los datos privados de las personas adictas y suministrando metadona fue disminuyendo la dependencia hasta lograr en muchísimos casos que esas personas quedaran liberadas de esa terrible adicción. Hoy, nuestro país vecino, socio, amigo, Estados Unidos, está enfrentando también una crisis terrible en materia de consumo de heroína. Necesitamos, juntos, desde la lógica de la cooperación bilateral, enfrentar estos fenómenos desde la perspectiva de la atención a la demanda, con un enfoque basado en la salud y los derechos humanos. Creo que este es el gran desafío que tenemos. Es, como lo dijo el presidente Peña Nieto, un gran cambio de paradigma. Necesitamos modificar ese modelo que durante tantos años ha conducido el combate a las sustancias psicoactivas, a las drogas, y que no ha dado, a la vista de todos, los resultados que en términos sociales, económicos, delincuenciales, se habrían esperado. Ese cambio de paradigma es obligado y una de sus piezas centrales radica en el fortalecimiento del modelo de justicia terapéutica, en hacer los ajustes necesarios, pertinentes a la legislación, a partir de un ejercicio como este, considerando las buenas prácticas, los casos de éxito, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que no se ha hecho. Y eso requiere, lo comparto enteramente con la señora diputada, requiere presupuesto. No hay una política pública que pueda desplegarse adecuadamente si no cuenta con los recursos necesarios. En el marco de la relación de coordinación muy respetuosa entre poderes, le transmito que desde la Secretaría de Gobernación, y aprovecho para transmitir un saludo del secretario Miguel Ángel Osorio Chong
a todas y todos ustedes. Hay el más firme compromiso para contribuir en estos propósitos. Así es que enhorabuena por su convocatoria, se la reconocemos y se la apreciamos mucho. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Para mí es un grandísimo honor y un inmenso gusto estar aquí. Agradezco muchísimo a la diputada Leticia Amparano que nos reúna. Me parece que estamos en el momento adecuado para hacer un cambio muy importante en la manera como estamos atendiendo el problema. Y como ya muy bien lo había mencionado el maestro Alberto Legné, estamos en este momento de cambio en el consumo, de cambio también en Estados Unidos, con una epidemia que no es nueva, pero que tiene nuevas modalidades y que nos permite también aprender de esta experiencia y prevenir. El mensaje de México en los escenarios internacionales ha sido fuerte y contundente en el sentido de atender el problema desde una perspectiva de salud pública. Y para esto es necesario y indispensable que seguridad y salud podamos trabajar juntos. Y me parece que entonces esta reunión se vuelve especialmente importante porque coincide con el mensaje y el acuerdo del UNGAS, de Naciones Unidas, con las propuestas de CICAR y, digamos, la propuesta que se hizo hacia la descriminalización y el enfoque de salud también ya en 2013, también en relación con los acuerdos de Guatemala, en fin, todos los escenarios internacionales. Y creo que todos tenemos ese convencimiento de que una enfermedad no se trata en la cárcel y que la prevención tampoco se consigue en la cárcel. Entonces tenemos que buscar este nuevo paradigma y ese consenso ya lo tenemos y hay muchísimo avanzado porque todo el trabajo que se ha realizado ha permitido con las nuevas legislaciones que esto sea posible. Y como bien se decía, también nos falta un camino muy importante de recorrer. Quienes trabajamos desde la perspectiva de salud, nos damos cuenta que esta liga en la canalización a tratamiento y en el adecuado tratamiento a las necesidades específicas de cada persona, es decir, una necesidad basada en personas, no en tratamientos o no en sustancias, nos obliga a mejorar la ley, nos obliga a llenar esos huecos de tal manera que sea efectivo que lleguen a tratamiento, sea efectivo que se les ofrezca la mejor alternativa posible, sea posible que se respeten los derechos humanos, que se considere el tratamiento voluntario como la base, pero también que se pueda utilizar la ley en beneficio de las personas. Y me parece que llenar esos huecos es lo que la diputada Amparano nos está ofreciendo con esta nueva iniciativa, y entonces el que nos reunamos me parece especialmente importante. Se ha hablado del cambio en la situación del consumo y afortunadamente también en este concepto de las drogas legales. Nosotros sabemos que las personas que cometen un delito tienen incidencia de consumo y de trastornos por abuso de sustancias muy superiores a la población general. Ahí hay una relación que no es causa-efecto, es una relación en donde trabajan muchos factores, en donde ciertamente la necesidad de conseguir la droga y cuando hay una dependencia grave, la dificultad de manejar a voluntad el consumo y entonces el incurrir en delitos es una realidad, pero hay muchos factores ambientales que están interactuando y por eso necesitamos asegurar que el tratamiento sea el que requiere la persona en su contexto. Entonces, el que tengamos aquí 3 experiencias exitosas de estas nuevas modalidades, pues nos da muchas esperanzas. Creo que la experiencia, por ejemplo, tan importante de Chiapas con los jóvenes, es importante porque lo que estamos viendo es ese crecimiento en los adolescentes, especialmente en las mujeres adolescentes, que nos preocupa mucho, pero también que el alcohol es la droga que más se asocia con delito, no debemos de olvidarla, y que en el caso del alcohol, si nosotros vemos las estimaciones de la carga global de enfermedad, que es el factor de riesgo más importante para enfermedad, superior a la desnutrición y a otros factores, no ha habido cambios en 20 años,
cuando sabemos que las regulaciones tienen un papel muy importante en reducir estos riesgos. Pero para que esto sea posible necesitamos también ofrecer el tratamiento a las personas que lo necesitan. Entonces me parece que ampliarlo a incluir el alcohol es importantísimo. Sabemos que hay muchos intereses y por eso es difícil hacerlo, y entonces tenemos que reunir muchas voluntades, y también la relación con la enfermedad mental. Nosotros sabemos que las 3/4 partes o hasta el 80% de las personas que tienen adicciones severas tienen una comorbilidad psiquiátrica. El tratamiento que se basa en la sustancia no funciona, tiene que estar en la persona, y el tratamiento que se basa en enfermedades y no en necesidades de las personas tampoco funciona. Por eso tenemos que buscar tratamientos que atiendan estas necesidades, y también las necesidades psicosociales que tienen las personas con dependencia, de tal manera que este tratamiento integral se vuelve indispensable. De ahí que el poder colaborar en este modelo pues nos parece una oportunidad única y de la cual nos sentimos muy agradecidos. El respeto por los derechos humanos se vuelve un tema que debemos ciertamente de incluir, y digamos con una orientación en este sentido pues podríamos avanzar de manera importante. Creo que tenemos un reto especial en relación con lo que se mencionó de la dependencia a los medicamentos opiáceos, que se desarrolló en una epidemia de heroína nuevamente, y que se complementa ahora en Estados Unidos con el uso de fentanilo. Me parece que esta situación tan dolorosa de la reducción de la esperanza de vida en hombres de mediana edad en Estados Unidos es una llamada de atención muy importante a la necesidad de prevenir. México está en ese momento de cambiar su legislación, de asegurar el derecho de los medicamentos a los enfermos, cosa que me parece indispensable, pero si no metemos la prevención junto con esta nueva legislación vamos a tener problemas. Los datos de la encuesta desgraciadamente no son buenas noticias, seguimos con prevalencias muy bajas, pero con consumo ya no limitado a las regiones de la frontera norte, ¿no? Encontramos nada más 4 estados donde no tuvimos casos. Esto mismo lo demuestra el tratamiento, y me parece que esto es muy importante también de incluir en la ley. Y bueno, pues a mí me agrada mucho que podamos trabajar juntos. México está muy puesto en los ojos internacionales por los mensajes que ha dado, por los cambios que está dispuesto a hacer, y me parece que esta oportunidad la debemos de aprovechar todos. De tal manera que muchas gracias, diputada, por esta grandísima oportunidad, y como siempre cuente con nosotros. Muchas gracias. Quiero destacar la presencia en esta sala de distinguidos funcionarios, autoridades, representantes del mundo académico, y particularmente de la maestra profesora Rosario Tapia Medina, quien es la directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, que nos acompaña. Bienvenida, profesora. Nos acompaña también el maestro Raúl Martín del Campo, quien es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, representantes de Centros de Integración Juvenil, Stephanie, que nos acompaña. Representantes de diversas entidades federativas. Quiero destacar también la presencia de Ernesto Ceballos Coppel, que ahora se dedica al diseño de programas también de prevención para la Ciudad de México, de la maestra María Nancy Escobar Licona, del Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones del Estado de Hidalgo, de representantes de salud y del ámbito de justicia de Durango, Nuevo León, Morelos, Chiapas, Morelos y el del Estado de México, así como de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, de la Oficina de Drogas y Delito, que aquí también nos acompaña su representante. Siendo así, vamos a pedirle al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, sea tan amable de dar su mensaje y una declaratoria formal de este foro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo y agradezco esta invitación a la diputada Leticia Amparano Gámez. Muchas gracias por esta oportunidad de trabajar
en equipo con el Poder Legislativo en este tema que a todos nos preocupa. Saludo con afecto, como siempre, a mi compañero y amigo, el maestro Alberto Begné, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, la diputada María García Pérez, a la maestra Berenice Santamaría, a la doctora María Elena Medina Mora. Dijo la diputada que era la mera, yo creo que es la principal autoridad en materia de salud mental en el país, a quien también admiramos y queremos mucho, a la magistrada Guillermina Jiménez, al licenciado Miguel Ángel Sánchez Tobar, a la señora Cornel Mazzone. Decía César de Bonesana, marqués de Beccaria, uno de los grandes autores clásicos del derecho penal del siglo XVIII, en su libro de los delitos y de las penas, un libro que no ha perdido actualidad, que sigue vigente tanto tiempo después, que si decía, ¿queréis prevenir los delitos? Haced leyes claras y sencillas, que los hombres que teman a las leyes y no a los hombres, que toda la fuerza de la nación esté concentrada en su defensa y que ninguna parte de la misma sea utilizada para destruirlas. La recomendación de Beccaria era esa, muy simple: hagan leyes claras y sencillas. Cuando las leyes no son claras o no son sencillas, o no vienen acompañadas de presupuesto, quizá Beccaria debió haber puesto un paréntesis, es muy difícil realmente implementarlas, se evaden, no se cumplen. Es lo que pasa, por ejemplo, en materia fiscal. Si las leyes son muy complicadas, la gente no las cumple. ¿Por qué hago esta referencia? A mí me ha llamado mucho la atención que la justicia terapéutica nació como un capítulo de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. De hecho, es uno de los últimos capítulos de esta ley. Entonces, en su nacimiento, la vocación de la justicia terapéutica es, como lo señaló el subsecretario Begné, de prevención terciaria. Se está dejando a la justicia terapéutica dentro del marco legal en la fase final del procedimiento penal, como una alternativa de reinserción social para personas que cometieron delitos que podríamos denominar menores. Obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales ya no habla de delitos graves o no graves, sino delitos que podríamos decir de cuantía menor, para que cuando la persona sea adicta pueda tener algún beneficio preliberacional. Así está, así nació ahí en esta Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. Sin embargo, me parece que conceptualmente esto implica una pérdida de enormes oportunidades. Yo creo que la justicia terapéutica tendrá que estar al principio y no al final del procedimiento penal. Claro, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tiene algunos dispositivos o mecanismos que permitirían utilizar la justicia terapéutica desde el inicio. ¿Cuáles son? Pues los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento, fundamentalmente. ¿Y desde qué momento podría aplicarse? Bueno, pues se podría aplicar desde las unidades de atención temprana de las procuradurías o fiscalías, desde ese momento. De hecho, en Argentina estas unidades de atención temprana les llaman de decisión temprana, porque más que atender deben decidir, y deben decidir qué casos pueden ser resueltos por justicia alternativa. Y la justicia terapéutica al final del día, y al principio también, es una parte, un modelo que debe insertarse dentro de esta justicia alternativa. La justicia alternativa, mientras más pronto se aplique, es mejor. Creo que no hay que esperar hasta la etapa de ejecución de sanciones. ¿En qué medida podría ser útil? Pues miren, el 56.6% de la población infractora comete delitos menores, entre comillas, reitero, ese concepto no está en el Código Nacional, pero delitos de cuantía menor, y afirma haber consumido alguna sustancia legal o ilegal durante las 6 horas previas al delito. ¿Qué significa? 1 de cada 2 casos. En 1 de cada 2 casos de delitos de cuantía menor, que deben ser la mayor parte de la incidencia delictiva del país, podría atenderse desde
justicia alternativa desde el Ministerio Público a través de este modelo de justicia terapéutica. Y entonces podríamos contribuir con una aplicación exacta y eficaz de la justicia terapéutica a la despresurización del sistema de justicia penal. ¿Y para qué nos ayuda, de qué nos sirve despresurizar el sistema de justicia penal? Bueno, pues permitiría que las unidades o instancias de investigación de las fiscalías o procuradurías se concentraran en los casos más graves, más relevantes, que requieren de concentrar las capacidades criminalísticas y de investigación de las procuradurías o fiscalías para atenderlos, por una parte. Por otra, permitirían que al atender mediante justicia terapéutica los asuntos en las fases iniciales, bueno, no solo ayudamos a hacer ya no prevención terciaria, sino secundaria, nos adelantamos tantito más, y necesariamente en un acuerdo reparatorio o en una suspensión condicional del procedimiento, un requisito es que se repare el daño a la víctima. Y entonces volteamos también a ver a la víctima del delito y volteamos a ver al imputado y atendemos las dos cosas. Se le repara el daño a la víctima y se aplica un modelo de prevención en una fase temprana que contribuirá a evitar la reincidencia. Me parece que si queremos hacer leyes claras y sencillas, debemos primero revisar lo que ya tenemos. Esa Ley Nacional de Ejecución Penal, que estableció este modelo hasta el final del procedimiento penal. Revisar esos dispositivos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ver cómo desplazamos entonces al inicio la justicia terapéutica y también al final, pero ayuda más desde el inicio del procedimiento. Y con ese análisis, entonces sí, veamos qué tipo de adecuaciones o modificaciones legales, quirúrgicas, precisas, potentes, nos ayudan a tener un modelo de justicia terapéutica útil, eficaz, que puede resolver esto. Prácticamente 1 de cada 2 casos, del 56.6% de los delitos menores en que hubo consumo de sustancias lícitas o ilícitas. Hay muchos retos futuros también en este tema. Hace algunas semanas la embajadora de Estados Unidos en México nos convocó a un evento en el que nos habló de un nuevo riesgo que se está viviendo en Estados Unidos, es el fentanilo. Hace un momento le preguntaba a la doctora Medina Mora si había pues, noticias o casos de fentanilo en México. Me decía que afortunadamente no se ha encontrado mayor cosa, pero es un riesgo gigante. En Estados Unidos, no recuerdo en este momento la cifra exacta, pero son varios miles de muertos el año pasado por consumo de esta sustancia que entiendo es un sedante, un analgésico, que los adictos le ponen como si fueran chispas de chocolate a la heroína para potencializar los efectos. Y es tan potente que los binomios caninos, los perros que detectan drogas y sustancias, con olerlo se mueren. Y los adictos a veces con inyectárselo ni siquiera llegan a sentir los efectos. Si se pasan tantito, se mueren. No estamos exentos de nuevos riesgos. Por ello, es fundamental trabajar en temas como la justicia terapéutica. Empezó en 2009 en Guadalupe, Nuevo León, en 2013 y 2015 se extendió al Estado de México, Morelos, Chihuahua, Durango. En el 27 de octubre del 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asumió la Secretaría Técnica del Comité Federal de Justicia Alternativa para Delitos Relacionados con Drogas. Es un grupo de trabajo interinstitucional donde tenemos pues enormes retos que atender en esta materia. Finalmente, en los últimos días ha habido un debate en torno a la eficacia del sistema de justicia penal, incluso planteamientos sobre si este está relacionado con incrementos o disminuciones de la incidencia
delictiva en México. La respuesta es no. El sistema de justicia penal, el acusatorio, no tiene la culpa del incremento o no hay relación directa, causal, entre incidencia delictiva y un modelo de justicia. La prueba de ello es que en este mes, el domingo pasado, el secretario ejecutivo publicó las cifras de incidencia delictiva y tenemos una reducción del 9.3% de homicidios dolosos en el país. Es un dato importante, no es una reducción marginal, es algo muy afortunado y que ojalá se convierta en una tendencia después de haber vivido varios meses de incrementos en las cifras de incidencia. En materia de la incidencia delictiva total, la disminución fue de 6.6%. En materia de secuestros, la reducción fue de prácticamente el 15%. En materia de extorsiones, la reducción fue prácticamente del 20%. Cuando me preguntan a veces, bueno, y entonces, ¿cuáles son las causas de que en meses pasados hubiera un incremento de incidencia delictiva? Bueno, pues yo creo que son dos. Hay más armas y hay más consumo de drogas. Creo que son las dos causas centrales. Conforme a datos del Secretariado Ejecutivo, en los últimos 20 años, que son los años que tenemos midiendo la incidencia delictiva del país, el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se ha incrementado en un 400%. Solamente en los últimos 5 años, tomando periodos enero-mayo, los primeros 5 meses de cada año, hay una diferencia de 12 puntos porcentuales. En algunas entidades del país, el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego rebasa el 80%. Hay un estado en el sur del país en que es menos del 5%. ¿De qué nos habla esto? En algún estado del sur del país, pues los homicidios dolosos se cometen a lo mejor bajo efectos del alcohol y a puño limpio o con arma blanca o con cualquier otra cosa. O sea, no están vinculados a violencia extrema. Pero hay estados en otras regiones del país en que pues un indicador de más del 80% de homicidios dolosos cometidos con armas, pues nos refiere un problema serio. La ENVIPE del 2016 también nos habla de que personas mayores de 18 años, creo que eran 3 o 4 de cada 10 mexicanos, han presenciado en el año pasado disparos de armas de fuego. Y son cifras muy fuertes. Y las de drogas, bueno, yo no me atrevo a hablar de ese tema frente a la doctora Benina Mora, pero sabemos todos que hay un incremento importante en el consumo de drogas en el país. Si mal no recuerdo, creo que es en el caso de las mujeres en que se ha incrementado. Me decía, hace rato le preguntaba a la doctora Benina Mora y me decía que era casi 3 veces más el consumo ahora de las mujeres. Y estos dos datos, armas y consumo de drogas, nos hablan de la necesidad de impulsar estas políticas para contener la violencia. Por ello, yo celebro que se realice este foro. Es un tema que es una prioridad para el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dentro del programa de 10 acciones focalizadas que por instrucciones de él impulsa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una de las 10 acciones es justicia terapéutica. Lo que queremos hacer es que el próximo año podamos abrir recursos del FASP, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para que colaboremos con las entidades federativas en que cuenten con recursos federales para impulsar sus modelos estatales de justicia terapéutica. Debo decir también que el FASP pues ya atiende muchas cosas. Nos han dicho que para el próximo año nos van a volver a dar lo mismo, 7,000 millones de pesos. La bolsa no alcanza. Hay un montón de temas que tenemos que atender. Un montón, dice mi mamá, que es más de 10 cosas. Bueno, lo dice de otra forma, de hecho. Son muchas cosas las que tenemos que atender, muchos temas impulsados con estos recursos. Ojalá podamos, como lo señaló la diputada,
hacer un ejercicio conjunto en las próximas semanas y meses para que los fondos federales que atienden temas de seguridad pues tengan un incremento que refleje la preocupación de todos, del poder legislativo, del poder ejecutivo, incluso del poder judicial, en atender los temas de seguridad y justicia penal. Pues, si me permiten, vamos a proceder al acto protocolario de inauguración de este foro, y siendo pues las 11 de la mañana en punto del miércoles 23 de agosto del 2017, me siento muy honrado por la invitación que me han formulado para declarar pues inaugurado los trabajos del Foro de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, Actualidad y Retos para su Progreso en México, organizado por esta Cámara de Diputados. Les agradezco mucho a todos y les deseo mucho éxito en estas jornadas de trabajo. Muy buen día. Muchas gracias, maestro Vizcaíno. Y en este momento vamos a despedir a los distinguidos integrantes de nuestro presidium para dar paso inmediatamente a la primera ponencia de nuestro foro, agradeciéndoles su presencia, sus interesantes conceptos y sus palabras. Muchas gracias por acompañarnos. Va a ser una persona. Les comentamos a nuestros distinguidos participantes en este foro que el programa está diseñado con presentaciones de paneles sobre diferentes temas, al término del cual habrá preguntas y respuestas. Habrá un micrófono inalámbrico donde ustedes podrán directamente hacer preguntas. Los planteamientos que habrán de hacerse a lo largo de esta jornada habrán de servir para fundamentar la posible inicio, impulso de iniciativas legales en este término. Por eso su participación, sus conceptos, sus comentarios y propuestas serán, por supuesto, de gran utilidad.
Vamos a pedirle, si es tan amable, que nos acompañe al maestro José Antonio Gallegos, quien es director de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad y Justicia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Quiero también, en lo que nos acompaña el maestro Gallegos, destacar aquí la presencia de representantes de diferentes instituciones, y vale la pena mencionar aquí al responsable de programas de adicción y salud mental del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, Héctor Noé, que nos acompañan, del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad de México, precisamente de las áreas de tratamiento, del IAPA, doctor Castillo, y distinguidos profesionales de Querétaro que nos acompañan, de JAQE, de la Asociación Nacional de Psicólogos, que están aquí, siempre acompañándonos. El doctor Guisa también, distinguido profesional en el campo de la atención de las adicciones en este país. Quiero destacar algunos puntos sobre el perfil profesional del licenciado, precisamente del maestro José Antonio Gallegos, que es el director de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad y Justicia. Él es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas, UAZ. Estudió la maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además cuenta con diplomados en Estadística Aplicada, Econometría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se ha desempeñado como subdirector de Diseño e Implementación de Modelos de Información. En el sector privado ha trabajado como analista en temas de seguridad, salud pública, estudios políticos y de opinión pública. También en el ámbito académico ha sido auxiliar de profesores del Departamento de Matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, en las materias de ecuaciones diferenciales, ordinarias, cálculo vectorial, probabilidad, estadística, entre otras. Maestro. Correcto. Adelante. Bien, nos preguntan sobre las ponencias. En la página precisamente de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, ustedes tendrán acceso a las ponencias que aquí se van a presentar, y en ese correo que aparece ahí podrán ustedes también hacer llegar las propuestas y recomendaciones que sobre este tema del foro se